Muy bien, tenemos ya personas en línea, ¿verdad? Claro, pastor. La hermana Sandra, muchas gracias, hermana, por estar aquí en vivo con nosotros en La Biblia Te Responde. Nos llama desde Riverside. Riverside. Bienvenida, Exacto. hermanita Sandra. Escuchamos su pregunta. Adelante. Sí, pastor, buenas tardes, bendiciones. Les agradezco mucho para tantas inquietudes de nosotros como cristianos. Mi pregunta, pastor, es, siempre que estoy hablando del día séptimo, del día sábado, siempre me responden con preguntas diciéndome cómo estamos nosotros tan seguros que el calendario es ¿cómo se dice? Como que es confiable, pues, porque ellos dicen que para ellos el primer día de la semana es lunes y entonces para ellos caería sábado en domingo, que sería el séptimo día. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan confiable es el calendario que nosotros seguimos y quién lo inventó, quién lo hizo? Porque yo estoy muy enterada de cómo provino el calendario de los 7 días a la semana, porque sabemos que tenemos explicación científica de lo que es un año, de lo que es un mes y de lo que es un día, pero la semana es algo que no han podido darle explicación científica. Así Esa es. es mi pregunta, pastor, y le agradezco su tiempo. Muy interesante su pregunta, hermanita Sandra. Y sabe, tiene usted mucha razón. El cómputo del tiempo está basado en observaciones astronómicas. Como usted bien mencionó, un año pues es el tiempo que le toma a la Tierra en su traslación alrededor del Sol. Un mes pues es el ciclo lunar. Un día pues es la rotación de la Tierra sobre su eje. Pero el cómputo semanal, que se divida el tiempo en 7, porque 7 no es divisible entre 30, que es el mes. 7 no es divisible entre los 365 días del año. ¿Por qué se dividió el tiempo de esta manera? Han buscado los arqueólogos, han buscado los científicos la explicación para esto, y encuentran que todos los pueblos antiguos, desde las culturas más antiguas, ya dividían el tiempo en medidas mesurables de 7 días, lo que se les llama la semana. En hebreo, semana se dice 7 días, así se dice, 7 días, ¿verdad? Porque está basado justamente en ese cómputo de 7. La única que nos da una explicación para esto es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios fue el que estableció ese cómputo semanal de 7 días. Y Él dijo, el hombre trabajará 6 días y el séptimo será descanso. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos nosotros que el calendario que tenemos hoy en día, ese cómputo de 7 días, todavía es el mismo del día que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que nos imaginamos. Cuando Cristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios, el eterno Dios que se hizo carne, Él guardó el sábado. Y Él guardó el sábado de acuerdo a lo que Él mismo había establecido como Dios creador. Si hubiera habido un cambio en ese ciclo semanal, pues Él lo hubiera corregido cuando Él estuvo aquí, pero Él guardó el sábado en el mismo día que los judíos venían guardando el sábado por cientos, por miles de años. Ya desde la salida de Egipto en adelante, habían pasado más de 1500 años y se había llevado ese cómputo estricto, no solo de la semana, sino también de las otras fiestas que Dios estableció en torno al servicio del santuario, que venían en fechas específicas. Los judíos guardaron el sábado en la época de Cristo y Cristo lo guardó con ellos en el mismo día. Si bien no podemos ir hacia atrás miles de años, porque el diluvio pues destruyó todo lo que había, pero encontramos en la Biblia que también ya en la época de Noé se contaba la semana de 7 días, y lo encontramos en el relato del diluvio. Pero aunque no hay cómputos escritos arqueológicos de la antigüedad, sí tenemos la historia escrita desde los días de Cristo en adelante, los últimos 2000 años de historia. Y efectivamente,
podemos comprobar que ha habido varios calendarios que se han establecido. El calendario que nosotros usamos fue originalmente establecido por el Imperio Romano y fue el emperador Julio César el que estableció ese calendario, por eso se le llama el calendario juliano. Y por cierto, pues él le puso el nombre suyo al mes en el cual él había nacido, Julio César, por eso tenemos un mes que se llama julio, ¿verdad? Luego más adelante vino otro emperador que ajustó ese calendario para que fuera más exacto astronómicamente, y ese fue Augusto César, y por eso tenemos el mes de agosto por Augusto César en el calendario, ¿verdad? Ese calendario que se llama el juliano agustiniano se usó durante la época del Imperio Romano, pero más adelante el catolicismo romano, por orden del Papa Gregorio VII, basado en observaciones astronómicas, hizo algunos ajustes más del calendario. Y cuando decimos ajuste es, por ejemplo, agregar el día bisiesto cada 4 años, porque pues no es exacta la traslación. Entonces, para que no se corrieran las estaciones, se agregaron días al calendario, y el calendario actual que nosotros usamos se llama el calendario gregoriano por el Papa Gregorio Magno o Gregorio VII. Sin embargo, tenemos exactamente registros históricos que cuando se hizo el ajuste en el calendario no se afectó el ciclo semanal. Se le quitaron 10 días al calendario, pero fueron 10 días de un mes, pero no se afectó. Por ejemplo, justamente lo que pasó es que el 10 de octubre fue seguido por el 25 de octubre, 15 días se le quitaron al calendario, pero el 10 de octubre cayó, cuando se hizo ese ajuste, un martes, y el 25 de octubre cayó un miércoles, y así siguió la semana no se afectó con el cambio. En otras palabras, el mismo calendario y la historia nos confirma que el ciclo semanal no ha sido alterado, y como prueba de eso tenemos el pueblo judío, la nación judía, que ha venido guardando el sábado a lo largo de la historia, contando estrictamente los días y guardando el séptimo día de la semana. Y todavía los judíos guardan el mismo día que en nuestro calendario se llama sábado. Y por cierto, el nombre sábado viene de Sabbat en hebreo, que quiere decir día de reposo. Para nosotros, Cristo es nuestro ejemplo y Él es nuestra autoridad. Y si Cristo guardó el sábado, como lo dice San Lucas 4:16, que Él, y lo podemos leer, ¿verdad? Esto nos comprueba que Jesús guardó el sábado y lo guardó junto con el pueblo judío, porque Él era judío, ¿verdad? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Así que Él fue a la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, en el día de sábado. Y claro, la pregunta es, ¿cómo sabemos si el día de sábado hoy es el día realmente que Dios estableció? Si comenzamos a contar el lunes, como dijo nuestra hermanita, la hermanita Sandra dice, la gente cuenta comienza a trabajar el lunes y cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el séptimo es domingo. Pero no somos nosotros los que establecemos esto. La palabra de Dios lo establece. Podemos buscar allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, y nos dice allí, en el versículo 21, hablando acerca del maná, dice, lo recogían cada mañana el maná,
cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Pero en el sexto día, versículo 22, recogían porción doble, 2 gomeres para cada uno, y los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy; lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y luego dice el versículo 25: y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado. Ahora, la Biblia nos dice cuál es el séptimo día. No puedo comenzar a contar lunes y decir el séptimo es el domingo. Si tú hubieras vivido en la época del pueblo de Israel y lo contabas así, pues te ibas a encontrar que el sábado no iba a caer maná, aunque no era para ti el día de reposo. O sea, tienes que contarlo de acuerdo al cómputo de Dios. Todos los días caía maná, menos el séptimo día. ¿Y cuál era el séptimo día? El sábado. Por esa razón, Dios nos llama a que nosotros seamos obedientes a su ley, y no nos va a dar una ley que ha sido cambiada o adulterado el día de reposo. Dios ha sido muy cuidadoso. Él ha protegido a lo largo de la historia el sábado, porque la Biblia nos dice que Él apartó ese día desde la creación del mundo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios, versículo 2, en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Santificar quiere decir apartarlo para un uso sagrado. El día que Dios bendijo es el sábado, no ningún otro día de la semana. Ese es el día que Él apartó y reposó en él. Por eso Dios nos especifica que el sábado es el día del Señor. Amén. Y eso viene desde la creación del mundo. El versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que esto viene desde el mismo origen de esta tierra, del planeta Tierra. Cuando Dios creó, Él apartó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Por eso en la Biblia se le llama al sábado el día santo del Señor. Y termino pues esta pregunta de la hermana Sandra, que nos llamó desde Riverside, diciendo que la palabra de Dios nos invita a que santifiquemos ese día. Nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 58, dice el versículo 13: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, miren cómo Dios le llama, mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dios nos promete que nuestra delicia estará en Él cuando nosotros le somos obedientes y no pisoteamos el santo sábado. Amén. Bueno, pues espero haber respondido a su pregunta, hermanita Sandra.